Bien, pues terminamos el tema de ética con el último vídeo. En este caso, pues para explicar brevemente la teoría ética de Friedrich Nietzsche o algunas de las ideas de Nietzsche respecto a la filosofía moral, que la verdad es que son bastante eh, importantes dentro de la filosofía contemporánea. Aunque yo dentro del dossier no le he puesto, digamos, no le he dado mucha relevancia, creo que es más importante que trabajéis el resto de teorías éticas porque son en torno a las cuales giran la mayoría de las actividades que he planteado y en un supuesto examen que podría ser en mayo, o si es que volvemos a clase, me centraría más en aquellas teorías éticas. Pero bueno, está en el dossier y creo que es relevante y creo que es importante para entender también eh, hacia dónde se dirige la ética en los últimos tiempos. Pues bien, de Friedrich Nietzsche ya hemos visto algunas cosas. Lo hemos trabajado en el tema anterior sobre el sentido de la vida, hemos visto su nihilismo, su vitalismo, eh, sabemos algunas cosas de él, vamos a recordar algunas de ellas y vamos a ampliar también un poquito. En primer lugar, esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Filosofía de la sospecha. Llegó un momento en el que Nietzsche, junto a estos otros dos pensadores, por aquí tenemos a Karl Marx y por aquí tenemos a Sigmund Freud, son conceptualizados o son, digamos, categorizados como filósofos de la sospecha. Pensadores que sospechaban que detrás de lo aparente había una realidad, una infraestructura que era mucho más importante. Por ejemplo, antes que Nietzsche, Marx considera que detrás de la situación política hay algo importantísimo que es la infraestructura económica, la situación económica, que es la que determinaba la situación política. Después de Nietzsche, Freud, además influido entre otros por Nietzsche, considera que, y esto lo hemos visto en clase, detrás del yo consciente hay algo muy importante que es el yo inconsciente. Y ese yo inconsciente va a condicionar muchísimo al yo consciente. Pues bien, Nietzsche lo mismo. Él cree que detrás, en este caso, de los valores morales de nuestra época, bueno, de su época, hay una historia, hay lo que él hará será una genealogía, hay, digamos, un origen, ¿de acuerdo? No son algo dado, inmutable, que no cambia, algo que podamos conocer. Recordemos lo contrario de lo que consideraba Sócrates, que los valores morales se pueden conocer y son universales. Nietzsche cree que no, cree que son una construcción. Y esa construcción tiene detrás una serie de principios. Bien, no hace falta profundizar demasiado, pero para Nietzsche, digamos, detrás de esos valores siempre va a haber un juego de poder, una voluntad, en este caso, de poder. Bien, en cualquier caso, Nietzsche como filósofo de la sospecha, ¿por qué? Porque sospecha de los valores morales. Hay unos valores que están presentes en su sociedad, en su tiempo, y Nietzsche sospecha, los cuestiona, cree que hay que entender qué hay detrás de ellos, qué se esconde detrás de esos valores, de dónde vienen, por qué se han impuesto. Esto le lleva al siguiente punto que tenemos aquí, a una crítica feroz y brutal de la moral, de los valores morales de la tradición judía y cristiana, ¿vale? De la tradición judío-cristiana. Estos valores que son los imperantes en la Europa de finales del siglo XIX en la que Nietzsche escribe. Por cierto, Nietzsche, como curiosidad biográfica, empieza siendo, digamos, un filólogo y poco a poco se va convirtiendo en un filósofo, un pensador que hace menos análisis lingüístico e historiográfico, digamos, de los textos clásicos y plantea su propia filosofía, sobre todo una filosofía moral, pero importante. Nietzsche durante su vida tuvo escaso éxito. Se convirtió en un pensador radicalmente importante, o sea, brutalmente importante en el siglo XX, una vez ya fallecido. Bien, pues esta crítica de la moral judío-cristiana, de los valores morales de su tiempo, proviene de, lo veremos después con un poco más de explicación, una genealogía de la moral. Genealogía es como cuando hablamos de un árbol genealógico, buscamos, digamos, el origen familiar. Entonces, una genealogía es buscar el origen, el gen, el génesis, la génesis de los valores morales. Veremos que Nietzsche escribe un texto que se titula tal cual, Genealogía de la moral, y busca el origen de esos valores morales, los de su tiempo, intenta entender cómo se han construido y cómo se han impuesto. Esto es importante, los valores se construyen y se imponen, ¿de acuerdo? Los valores no existen por sí mismos. Esto forma parte también, digamos, de esta manera, de esta filosofía, de esta manera de ver el mundo nietzscheana, que es perspectivista.
Cada uno ve la realidad desde su punto de vista. Aquí Nietzsche, digamos, si recordamos el debate Sócrates-sofistas, Nietzsche recupera ideas de los sofistas. Por lo tanto, Nietzsche dirá, no hay hechos, solo interpretaciones de los hechos, y no hay valores morales, sino que, digamos, no existen en sí mismos, sino que cada uno interpreta y juzga y valora moralmente las cosas que ocurren. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los valores se crean, se transforman, y esto es muy importante porque Nietzsche va a defender que se deben transformar, se deben cambiar. Se han construido unos, pero podemos rechazarlos y construir otros nuevos. Esto es también lo que podemos conceptualizar como nihilismo activo. Recordemos, nihilismo viene de nihil, nada. Recordemos a Nietzsche diciendo que Dios ha muerto y criticando a la sociedad de su tiempo, que considera una sociedad nihilista pasiva. Creo que lo tenemos aquí a continuación. Voy a pasar... aquí lo tenemos, ¿vale? Perdonad que pase algunas diapositivas. La sociedad es nihilista, pero de manera pasiva. Es decir, cuando Dios muere o Dios deja de jugar un papel importante en la sociedad, esto en la sociedad provoca, digamos, una crisis. No hay manera de justificar, de fundamentar los valores morales, el sentido de la vida, la sociedad tal y como está estructurada, por qué tiene que ser así, por qué no de otra manera, si perdemos de vista a Dios, entendámoslo como lo entendamos, ¿de acuerdo? Eh, Resulta que se hunden los fundamentos de la sociedad. Pero para Nietzsche esto no es un problema porque él defiende un nihilismo activo. Es decir, él dice, no, bueno, pues si Dios ha muerto y hemos perdido estos fundamentos, borrémoslos para siempre, olvidémonos de ellos y construyamos nuevos fundamentos. ¿Por qué? Porque si Dios ha muerto, nosotros seremos los nuevos dioses, ¿de acuerdo? Y ocuparemos el papel que ocupaba Dios. Vuelvo atrás, ¿de acuerdo? Después recuperamos esto, pero importante. Para Nietzsche, el nihilismo, que la vida no tenga un sentido prefigurado o dado, que no haya un destino, que no exista un Dios que nos protege o que nos ofrece una dirección, no es algo problemático, sino que nos debe llevar a la actividad, es decir, a ocupar ese papel. Donde antes estaba ese ser todopoderoso, ahora estamos nosotros. Y tenemos que apechugar con este tipo de existencia que tenemos. Bien, la crítica de la moral que hace Nietzsche de su tiempo no se entiende si no se explica un poquito la crítica que Nietzsche hace de la metafísica. Recordemos la filosofía que trata de comprender y explicar la realidad. Por lo tanto, Nietzsche ve que estas dos cosas están ligadas, no se pueden separar una de otra. Aunque nosotros vamos a prestar más atención a la crítica que hace de los valores morales, hay que entender que esos valores morales, tal y como se entendían en su momento, dependía de la metafísica que hasta el momento había sido exitosa. Nietzsche, en su crítica de los valores judeocristianos y por lo tanto en su crítica de la religión, hace a la vez una crítica de una metafísica que él ve originada o que surge con el platonismo, con la teoría de las ideas de Platón. Esto lo hemos trabajado en clase, lo tenemos muy claro. Aquí tenemos una imagen, digamos, que simplifica algunas de las ideas básicas de la teoría de las ideas de Platón. El mundo sensible es aquel que captamos por los sentidos, pero ese mundo sensible es engañoso porque simplemente es una mera copia del mundo inteligible donde residen las ideas, las esencias de las cosas que podemos captar con la razón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que intentar abandonar la opinión del mundo sensible, cambiante, el mundo, digamos, lleno de caos, y tenemos que intentar hacer ciencia a través del conocimiento de las ideas que, recordemos, son eternas e inmutables y no cambian, ¿de acuerdo? Nietzsche es tremendamente crítico con este planteamiento metafísico, él defiende absolutamente lo contrario y cree que el cristianismo es una forma de platonismo simplificado, mitologizado, para que el pueblo lo entienda. Muchas veces habla del cristianismo como platonismo para el pueblo, ¿de acuerdo? Porque su fundamento metafísico es similar. Y él cree que en esta metafísica hay una pretensión totalitaria, hay una búsqueda de reducir todo lo que es diverso, cambiante, todo lo que no es igual a sí mismo, y todo eso se reduce en unas ideas o esencias que pretenden, digamos, uniformizar toda una realidad que es mucho más caótica. El ser humano huye del caos y ese miedo al caos le lleva a construir lo que para Nietzsche es un mundo falso. El mundo de las ideas para Nietzsche no es el mundo de la auténtica realidad como defendería Platón, sino al contrario, un mundo falso, un mundo ilusorio que hemos creado
porque no soportamos el caos del mundo real, que es este mundo, el mundo sensible. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una serie de dicotomías o enfrentamientos. Nietzsche defiende que la realidad es devenir, es decir, cambio constante, y esto se enfrentaría a esta metafísica de origen platónico, aunque después ha tenido muchas ramificaciones, pero aquí vamos a simplificar, de origen platónico, que defiende una realidad que tiene que ser estática y que Nietzsche califica de pesada. ¿De acuerdo? Aquí Nietzsche es un escritor, Nietzsche es un literato, un poeta, y cuando escribe utiliza muchas metáforas, utiliza, digamos, muchas imágenes, y entonces muchas veces hace contraposiciones. Mi filosofía es esto frente a lo otro. Mi filosofía es baile, juego, ligereza. La metafísica a la que me enfrento es pesantez. ¿De acuerdo? Es algo, digamos, pesado, lento. Él defiende lo jovial, lo joven, lo risueño. Cree que asumir el cambio y la diversidad encaja perfectamente con digamos, estas tonalidades emocionales frente a una metafísica que él considera que vive de momias conceptuales. Bueno, aquí podemos ver una errata importante, conceptuales. Momias, ¿de acuerdo? Se ha momificado una realidad, es decir, se ha cogido algo ¿Qué es una momia? O sea, una momia es un cuerpo muerto que se intenta mantener y se mantiene incluso durante miles de años. Pues bien, eso es lo que cree que hace la filosofía tradicional, Nietzsche, que ha momificado una realidad y ya deja de hablar de la realidad para hablar de esas momias que pretenden ser totalitarias, explicar toda la realidad, ¿de acuerdo? Bien, simplificando mucho, Nietzsche hace una crítica de la metafísica de origen platónico, ¿de acuerdo? Y él cree que ha creado un mundo ideal que no es real y que debemos, digamos, volver al mundo de los sentidos, al mundo terrenal, a pesar de que esté lleno de cambio y caos y no pueda ser explicado en su totalidad. Uno de los textos más importantes de Nietzsche es Así habló Zaratustra, ¿de acuerdo? Aprovecha un personaje de una religión de origen persa, el zoroastrismo, pero bueno, lo aprovecha simplemente para, digamos que lo reformula totalmente, porque lo que plantea Nietzsche en esta obra, que se fue publicando, digamos, se publicó en 4 partes o en 4 libros, lo que Nietzsche hace es utilizar este personaje, pero para decir lo que a Nietzsche le da la gana, o sea, no está haciendo en absoluto, digamos, una defensa de esta religión zoroástrica. Y es un libro que es interesante y lo menciono simplemente porque, aparte de ser uno de los más famosos de la historia de la filosofía, eh, tiene un estilo que vemos que hay un montón de ratas en este PowerPoint, perdonad que no haya corregido las erratas, que está lleno de aforismos, aquí la M y la S la tenemos que cambiar, está lleno de aforismos, que es, digamos, textos breves. Esta era una de las maneras preferidas de escribir de Nietzsche. 3 textos breves, recopilados en libros, etcétera, donde, digamos, como pequeños tweets, o como pequeñas pinceladas de ideas, reflexiones, que quizá algunas de ellas pues giran en torno a la misma temática, entonces se pueden agrupar, pero no necesariamente. Entonces el estilo de Nietzsche es bastante fragmentario, ¿de acuerdo? Fragmentos, unidos, unos por aquí, otros por allá. Eso genera cierto problema a la hora de interpretar a Nietzsche, porque no es una cosa, lo que escribe muchas veces no es sistemático, son ideas sueltas por aquí y por allá que uno tiene que ir ligando, uno tiene que ir hilvanando, y eso hace que se preste muchas veces pues a muchas interpretaciones. Eso es lo que ha hecho que Nietzsche se entienda de muchas maneras y a veces incluso de manera contrapuesta. Pero cuidado, eso tampoco significa que Nietzsche dijera, bueno, que cada uno me entienda como quiera, ¿no? A veces se dice que, pues como Nietzsche era un perspectivista, pues que todo el mundo puede llegar a su verdad y que cada uno interprete sus textos como le dé la gana. Pues no era esa su pretensión en absoluto. Es más, era bastante crítico con los que no eran capaces de entenderle. A pesar de ello, pues él no ponía las cosas fáciles. En eso consiste la escritura filosófica, en poner la mente en funcionamiento y que no nos ponga las cosas fáciles. Este texto también está cargado de simbolismo. Ahora hablaremos de algunos símbolos que utiliza en este texto para representar, digamos, actitudes o ideas morales. Y aquí, por supuesto, tenemos también una crítica a la metafísica y la moral, tal y como estábamos explicando. Os recomiendo que os vayáis a Spotify o a YouTube y escuchéis un poquito el Also sprach Zarathustra, no sé si lo he pronunciado bien en alemán, Así habló Zarathustra, de Strauss, ¿de acuerdo? Y seguramente ya lo habréis escuchado, lo reconoceréis enseguida. Es una composición que hizo Strauss, digamos, inspirado por esta obra de Nietzsche. Pues bien, continuamos.
Una de las cosas que se plantean, sobre todo en este Zaratustra, pero también en otros textos de Nietzsche, es esta idea de que Dios ha muerto, este nihilismo pasivo que nos debe conducir a un nihilismo activo que es, recordad, vitalista, en el que decimos sí a la vida, esto lo hemos trabajado, decimos sí a la vida, abrazamos la vida con todo lo que ella tiene de placer y con todo lo que ella tiene de dolor. Y aquí Nietzsche plantea una idea muy importante de su filosofía, que es la del Übermensch. En alemán esto se podría traducir como ultrahombre, normalmente lo traducimos como superhombre. Ultrahombre, que para Nietzsche, digamos, es como un futuro en el que proyectarnos, es un ideal de una nueva, de un nuevo, digamos, de un nuevo mundo humano, ¿de acuerdo? Es decir, una nueva sociedad. ¿En qué consiste esta nueva sociedad? Pues bien, consiste en que el ser humano llega a un momento en el que abandona el nihilismo pasivo, digamos, abandona los valores de la religión y de la filosofía que hasta el momento imperaba, los destruye y construye nuevos valores. A esto lo llama transvalorar, ¿vale? Transformar los valores. El ser humano, cree Nietzsche, puede en un futuro, dice Nietzsche que la época de su tiempo no está preparada, pero en un futuro puede crear nuevos valores. Y esos nuevos valores deben ser mejores. ¿Cómo serán mejores? Pues serán mejores cuando esos valores estén ligados a la tierra y no a las momias conceptuales de la filosofía, no a los mundos fantásticos que los filósofos y los teólogos han creado, sino cuando esos valores estén ligados a la naturaleza y al mundo terrenal. ¿De acuerdo? Y aquí, en Así habló Zaratustra, Nietzsche utiliza algunas imágenes, algunos símbolos que también vimos en clase, aunque fue algo rápidamente. Utiliza, digamos, estas metáforas que tenemos aquí, la del camello, el león y el niño. Nietzsche cree que el ser humano puede pasar, digamos, por estas tres fases. En una primera fase, el ser humano es como un camello porque tiene sobre sí una pesada carga, ¿no? Como esas jorobas. Acepta los valores de la traducción, de la tradición y obedece ciegamente. Yo debo hacer esto, yo debo hacer aquello. Así me han educado, así debo comportarme. No cuestiona las cosas y el ser humano lleva sobre sí esa pesada carga. Pero puede llegar un momento en el que el hombre, de manera individualista y libre pensadora, niega estos valores. Esta es, digamos, la primera fase del nihilismo. Negar estos valores que Nietzsche asocia con la figura del león, digamos, con una figura de un ser fuerte, agresivo, destructivo. Entonces, digamos que hay una primera parte destructiva. Necesariamente hay que destruir estos valores, hay que acabar con esa pesada carga. Pero esa parte destructiva no puede quedar ahí, porque no puede haber un ser humano sin valores. O sea, el ser humano al final se rige por unos valores necesariamente cuando actúa. Ya sean unos valores u otros, o ya estén fundamentados o justificados racionalmente de una manera o de otra. Por eso Nietzsche considera, en Así habló Zaratustra, que después del león debe llegar el niño, que como vemos aquí, pues simboliza el espíritu afirmativo, vitalista, que realiza esta transvaloración, que crea nuevos valores, pero los crea de manera ligera, sin estar atado a prejuicios, preconcepciones, de una manera caótica, de una manera como la del niño cuando juega, de una manera libre. Nietzsche asocia, si os fijáis, pues todos estos valores que considera joviales y positivos con esa creación de nuevos valores, em, que, cuidado, no nos debería llevar al camello de nuevo. Es decir, el ser humano tiene que crear sus nuevos valores, pero no sentirlos como una pesada carga. Esto puede generar pues, muchos debates, muchos dilemas sobre cómo es posible realizar esta transformación, si no entraríamos de nuevo en una rueda, etcétera, etcétera. Pero a mí como lo que me interesa es ser didáctico y simplificar lo máximo posible, pues de nuevo voy a resumir las ideas principales. Nietzsche cree que los valores morales de su tiempo son como una pesada carga, que tenemos que abandonarlos y que tenemos que crear unos nuevos que para él serán mejores, ¿de acuerdo? Unos nuevos valores que nos harán más libres, que afirmarán la vida, que serán vitalistas y no esos valores que son muchas veces, desde el punto de vista de la tradición judía y cristiana, de abnegación, de rechazo del placer y de abandono del cuerpo, pensando que habrá alguna recompensa más allá de la muerte. ¿De acuerdo? Esto también Nietzsche, luego lo recuperaré, lo llama también lo dionisíaco. Recordad que esta palabra viene del dios Dionisos, digamos, lo exultante, lo eufórico, lo que no está limitado, lo apasionado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que dar rienda suelta a todas esas pasiones en la creación de nuevos valores.
Em, Aquí en Así habló Zaratustra, pues dice Nietzsche lo siguiente: mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. El sentido de la tierra. Los nuevos valores que creará el superhombre son terrenales y no celestiales. Diga vuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas supraterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Está aquí hablando de prácticamente de todas las religiones. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan. Nietzsche tiene un estilo muy agresivo, a veces violento, de escribir. Nietzsche es un... Yo lo he dicho varias veces, Nietzsche es peligroso. Hay que leerlo con cuidado, manteniendo los 2 metros de distancia para no contagiarse. Nietzsche aquí considera que los que prometen esperanzas más allá de la tierra, en realidad están, digamos, moribundos, son débiles, están envenenados y que hay que asumir los valores positivos de esta vida a pesar de que sea una vida terrenal y sea una vida finita. Bien, por ahí he encontrado la utilización del mito de la caverna para, digamos, asociándola a estas fases del camello, el león y el infante. Es un poco, el mito de la caverna me vale para todo. Desde luego Platón no estaba hablando de esto en absoluto, pero bueno, puede ser interesante quizá para entenderlo, ¿de acuerdo? El camello, estamos encerrados en la caverna, estamos atrapados, no con, digamos, estamos con una pesada carga. ¿Quién es el león? El que consigue escapar, ¿no? Pero escapar no es suficiente, porque cuando escapas luego sales a un mundo nuevo, ¿no? Bien, yo esto creo que está un poco forzado, pero quizá a alguien le puede servir pues, para entender estas 3 fases de transvaloración de los valores. Continuamos. Después de Así habló Zaratustra, Nietzsche escribió un texto que sí que es un poquito más, un ensayo un poco más organizado, que se titula Genealogía de la moral, que como he dicho antes es un poco buscar estudiar el origen de los valores morales, de dónde provienen, ¿de acuerdo? Aquí yo voy a también simplificar mucho, ¿de acuerdo? Por cierto, todo esto lo tenéis más simplificado y mejor explicado en el dossier, ¿eh? O sea, estos son, digamos, ampliaciones, más detalles, etcétera. Bien, según Nietzsche, los valores morales se transformaron. En un origen había una contraposición entre lo que se consideraba bueno respecto a lo que se consideraba malo, y llegó un momento donde las personas que normalmente estaban siguiendo los valores de lo que se consideraba malo, consiguieron darle la vuelta a esto y convertir lo malo en bueno y lo bueno en malvado. ¿Este trabalenguas qué significa? Pues bien, para Nietzsche, en un origen, y él está pensando sobre todo en el mundo grecolatino, había unos valores morales del señor o señoriales, es decir, de los amos, de los fuertes, ¿de acuerdo? Que eran pocos, eran una minoría, digamos una minoría aristocrática. Recordad que aristocracia viene de aristoi, de arete, virtud, los mejores, ¿de acuerdo? Entonces para él había una minoría que eran los fuertes y valientes. Pensemos en esos héroes de Homero en la Odisea o en la guerra de Troya. Y estos valores señoriales pues defendían la valentía, el orgullo, la competitividad y cierto individualismo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que para Nietzsche necesariamente siempre hay competición, siempre hay dominio y pues estos señores pues tenían esclavos o dominaban a una parte de la sociedad, probablemente la parte mayoritaria de la sociedad, que era la parte digamos más, digamos mediocre, la peor, que estaba dominada por los mejores. Y esto es algo que a Nietzsche, digamos, en una especie de darwinismo social, recordad este concepto, pues le parece estupendo. O sea, Nietzsche aquí defiende el dominio de unos sobre otros. Pero estos esclavos, estos dominados, que son peores, a través del resentimiento, del odio que van generando hacia sus amos, consiguen cambiar el sentido de algunos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes la valentía, el orgullo o el individualismo se consideraba bueno, con el paso del tiempo estos esclavos consiguen darle la vuelta y convertir eso en algo malo. Recordad la película de Hipatia, ¿de acuerdo? Donde vemos cómo la sociedad cambia cuando una religión, la religión cristiana, consigue imponerse sobre la religión pagana, ¿de acuerdo? Pues lo digo porque esto puede ayudar, ¿no? O sea, cuando llega una nueva religión, esta religión, la religión cristiana, Nietzsche también ve en esto la religión judía, consigue, digamos, crear nuevos valores. Y estos valores son valores que, bueno, a mí personalmente y a muchos de nosotros nos pueden parecer estupendos porque son valores universalistas, de amor, de empatía, digamos, de amar al prójimo.
Pero para Nietzsche esto en realidad eran cosas que en su momento se consideraban propias de gente débil y de los peores, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche dice que ha habido una transformación, que los que eran peores han conseguido situar sus valores y sus creencias de cómo hay que actuar en la vida, han conseguido situarla en un nuevo, digamos, han conseguido que sean considerados buenos, ¿de acuerdo? Que sean los nuevos valores de moda, por decirlo de alguna manera, los que triunfan. Y los que hasta el momento se consideraban buenos se han transformado en malvados. Le han dado la vuelta, digamos, a la tortilla. Entonces, estos valores propios de los débiles, como el gregarismo, es decir, el borreguismo, el todos a una, ¿de acuerdo? Esto para Nietzsche es justo lo contrario del individualismo. La compasión o la mediocridad se convierten en cosas positivas porque los débiles han conseguido dominar a los fuertes. Para eso han tenido que crear unas religiones potentísimas donde la actitud de los fuertes se considere pecaminosa, se considere malvada. No sé si me he explicado bien, esto es bastante complicado como para explicarlo en 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero bien, de aquí me interesan básicamente una idea, básicamente me interesa una idea, y es que para Nietzsche los valores morales tienen una historia, es decir, los valores morales no se entienden bien, los que tenemos hoy en día, si no analizamos de dónde provienen, ¿de acuerdo? Y si tienen una historia significa que se construyen, no que se descubren, y si se construyen también se destruyen y se reconstruyen. Y esto es lo que va a defender Nietzsche, que tenemos que destruir determinados valores y reconstruir otros valores, ¿de acuerdo? ¿Qué valores? Y la idea que tenía Nietzsche de, digamos, los valores que para él eran superiores, propios de hombres fuertes, etcétera, eso ya me interesa menos, ¿vale? Aunque esto también es muy problemático y muy interesante. eh, Creo que es lo que no es necesario rescatar de Nietzsche. O sea, lo importante de Nietzsche no era su defensa de determinados valores concretos, sino su idea de que los valores son históricos, se construyen, destruyen y reconstruyen. Bien, tenemos un texto en el dossier, ¿de acuerdo? Con unas preguntas. No es una actividad, ¿de acuerdo? No la pido, pero bueno, yo creo que es interesante leerlo y que es interesante intentar contestar a las preguntas que planteo para repasar y para ser capaz de ver si uno ha comprendido bien lo que ha leído y qué decía Nietzsche. Vamos a leer. Necesitamos una crítica de los valores morales. Crítica de los valores. Esto es la ética, recordad, ¿vale? Hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores. O sea, hay que, fijaros, hay que dudar y cuestionar el valor de los valores morales, ¿vale? El valor de la amistad, el valor del amor, el valor de la solidaridad. Bien, pues ¿qué estamos haciendo? Poner en entredicho si ese valor va por encima de otro, si es superior a otro, si debemos seguirlo o no. Para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquellos surgieron. Es decir, para entender los valores morales bien y juzgarlos y ponerlos en entredicho hay que saber de dónde salen. Las circunstancias y condiciones históricas en las que se desarrollaron y modificaron. Esto es lo que hace él, una genealogía. Un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco lo ha siquiera deseado. Nietzsche dice que él es el primero en hacer esto. Se tomaba el valor de esos valores como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda. Los valores morales se consideran eternos, indudables, y Nietzsche dice, no, 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 tienen una historia. Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el bueno es superior en valor al malvado. Superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, provechoso para el hombre como tal. Preferimos el bueno al malvado. Pero ¿qué ocurriría si la verdad fuera al contrario? ¿Qué ocurriría si en el bueno hubiese también un síntoma de retroceso, es decir, una señal de retroceso? Y asimismo un peligro, una seducción, un veneno, un narcótico que nos duerme, y que por causa de esto el presente viviese tal vez a costa del futuro. Fijaros, ¿qué pasaría si el bueno no fuese tan útil ni provechoso y si fuera al revés? ¿Qué ocurriría si en el bueno hubiese también síntomas de retroceso, si hubieran peligros y por culpa de eso estuviéramos, digamos, viviendo el presente a costa del futuro? Estamos hipotecando nuestro futuro porque estamos equivocados. ¿Viviese quizá de manera más cómoda, menos peligrosa, pero también con un estilo inferior, de modo más bajo? Fijaros, a lo mejor siguiendo los valores que consideramos buenos, vivimos de manera cómoda, menos peligrosa, pero también a lo mejor estamos siendo inferiores. ¿De acuerdo? Aquí Nietzsche defiende cierta aristocracia y esta aristocracia puede estar llena de peligro, de riesgo y de rechazo social. Pero cuando decimos, no, es que hay que hacer esto porque esto está bien, en el fondo somos unos borregos, según Nietzsche, que seguimos a la mayoría o lo que dicen, digamos, los que nos imponen esos valores. Y dice Nietzsche, cuidado porque si seguimos la moral así, de manera acrítica, sin estudiar de dónde viene,
de tal manera, ¿no? Que si consideramos que lo bueno es lo que hay que hacer y punto, ¿no? Y eso es la manera cómoda de vivir, entonces la moral, de tal manera eh, que justamente la moral fuese el peligro de los peligros. Nietzsche dice, cuidado, ¿y si resulta que la moral, al ser tan acrítica y defender unos valores que considera buenos sin cuestionarlos, fuese peligrosa? ¿Y si estamos degenerando? Nietzsche habla de la decadencia, hay una decadencia social, estamos empeorando. Nuestros valores morales en el presente son propios de débiles y de una sociedad inferior. ¿De acuerdo? No tenemos por qué estar de acuerdo con esto, de hecho yo no lo estoy en muchas cosas. Recordad también que hay gente que ha reformulado un poco a Nietzsche, o lo ha reinterpretado incluso desde posiciones cristianas, pero lo que sí que me parece interesante de aquí es hay que hacer un estudio histórico de los valores, de dónde vienen, porque los valores tienen una historia. Esto sí que es interesante, ¿no? Y puede ayudar a entender por qué determinados valores se imponen en la sociedad y también puede ayudar a justificar y a argumentar en favor de determinados valores sobre otros, etcétera. Bien, ya para ir terminando, Nietzsche defiende que hay que crear nuevos valores, esa transvaloración, convertirnos en ese niño creador. Por lo tanto, lo tenemos que hacer de manera autónoma y de manera creativa. Para Nietzsche, Nietzsche se inspira, digamos, en los artistas. Igual que los artistas crean, y en su época, por ejemplo, el romanticismo influyó muchísimo en el pensamiento, con la idea de que, pues con la idea de, por ejemplo, del genio creador y de la libertad creativa, pues en la moral también hay que ser libre para crear nuevos valores y para abandonar los valores que se han impuesto hasta el momento. Y hay que abandonar, por lo tanto, esos valores que Nietzsche considera propios de resentidos por su debilidad, que han intentado imponerse sobre los fuertes. Esto nos lleva a preguntarnos, bueno, pero ¿esto es relativismo? Hombre, en cierta medida sí, porque si los valores no existen en sí mismos, no son algo como esas ideas platónicas que está ahí, que podemos conocer, sino que es algo creado, se pueden crear muchos valores. ¿Y cómo ponemos unos valores por encima de otros? Vale, esto es uno, digamos, de los dilemas o problemas a los que lleva la filosofía nietzscheana. Ah, bueno, si tú creas tus valores, yo creo los míos, ¿cómo los dirimimos? ¿Cómo situamos un valor por encima de otro o cómo los compartimos? Esto es problemático porque Nietzsche siempre está apelando al individuo, a la individualidad, a los pocos que me entienden frente a esa sociedad de borregos. Ay, nadie me entiende, solo yo me entiendo. Ay, soy ese joven atormentado que el mundo contra mí. La filosofía de Nietzsche resulta problemática para hacer, digamos, una filosofía política, para hablar, digamos, de una comunidad. Esto, pues bueno, aquí hay muchas posiciones y posibles, digamos, salidas a este debate. Yo lo he puesto entre interrogantes porque la verdad es que Nietzsche tampoco, o sea, tampoco en ningún momento defiende, bueno, cada uno sus valores y los tuyos son igual que los míos. No, porque Nietzsche va a decir siempre que los valores se pueden justificar mejor o peor y que hay unos valores que están por encima de otros. De hecho, lo está diciendo respecto a ese cambio de los valores que hubo en el pasado. Los valores de los hombres amos, digamos, señores greco-romanos que eran valientes, individualistas, competitivos y demás, esos eran mejor que los de los judíos y de los cristianos. Eso Nietzsche lo dice abiertamente y no dice, no, cada uno tiene su opinión. No, no, no dice eso. ¿De acuerdo? Entonces, Nietzsche no está a favor de un relativismo del tipo, cada uno tiene su verdad, en absoluto. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que su filosofía, su concepción de los valores nos lleva a cierto relativismo en el sentido de que se pueden construir valores desde muchas posiciones y que pueden ser muy diferentes. De todos modos, esa creación de valores para Nietzsche siempre estará sometida a lo que para Nietzsche es la fuerza última de toda la naturaleza, que es la voluntad de poder. O sea, detrás de toda acción está siempre una fuerza que Nietzsche llama voluntad de poder, voluntad de dominio. Ya sea cuando los científicos quieren conocer el mundo y quieren entenderlo, en realidad lo quieren dominar. Cuando el cura te dice que tienes que seguir estos mandamientos, en realidad te quiere dominar. Para Nietzsche todo puede reducirse en cierta manera a dinámicas de poder. Esto ha influido mucho en algunos filósofos contemporáneos como Foucault y ayuda mucho a entender cómo funciona la filosofía política también y cómo funciona la política. Para Nietzsche el poder está detrás de prácticamente todo. Entonces hay que tener cuidado porque cuando nos dicen hay que ser así, hay que actuar así, Nietzsche ve un intento de dominación. Pero bueno, Nietzsche hace lo mismo, intenta dominarnos. Lo hace con sus técnicas civilinas y su escritura magnífica, que yo os recomiendo que leáis, pero como siempre, leedlo, pero con la mascarilla puesta. Y bueno, estos valores que él defiende que se tienen que crear, pues tienen que estar, como hemos dicho antes, relacionados con lo dionisíaco, con lo exultante, con lo terrenal, con lo eufórico, con las pasiones desatadas, abandonar, digamos, esa represión de los instintos y esa represión del cuerpo que se ha impuesto en la mayoría de las religiones del universo. Bien,
Seguramente me dejo muchas cosas importantes por decir, seguramente no he hecho justicia a la complejidad de las ideas de Nietzsche, he resumido muchísimo a Nietzsche, lo he simplificado muchísimo, puede ser que se hayan perdido muchos detalles. Mi recomendación, si estáis interesados, es que pues, por vuestra cuenta busquéis información, leáis los textos de Nietzsche, que al ser aforismos se pueden leer pues, un aforismo cada día o un aforismo cada cierto rato. Eh, Nietzsche es como un encantador de serpientes. Si te gusta leer, si te gusta la literatura, Nietzsche te gusta. Eso es así. O sea, no vas a poder, no vas a poder escapar a sus encantos. Pero hay que tener cuidado con él. Nietzsche se ha interpretado de muchas maneras. Este superhombre o ultrahombre creador de nuevos valores sirvió de excusa al nazismo, por ejemplo, para justificar a la raza aria o para fundamentarla filosóficamente, pero también se interpretó desde, digamos, posiciones anarquistas, muy contrarias al nazismo y posiciones izquierdistas. Eh, Nietzsche ha servido, digamos, para inspirar muchas ideas y muchas obras artísticas y muchas filosofías políticas posteriores. Bien, cuando un pensador, digamos, tiene esa capacidad de influencia, por algo será. En definitiva, os recomiendo que si tenéis tiempo, investiguéis, leáis un poquito a Nietzsche, pero respecto al dossier y respecto a la asignatura de filosofía en bachillerato, pues lo mejor es que os centréis en todas las teorías éticas que tenéis en el dossier y las ideas básicas y sencillas que yo intento extraer de todas ellas y que además intento poner en relación. Por lo tanto, de Nietzsche nos quedamos con lo más fundamental, alguien que hace una crítica de los valores morales de su tiempo, que entiende que son algo que se construye, algo que se crea, que tiene un origen histórico, que se puede estudiar, que se puede comprender y que también, por lo tanto, se pueden cambiar, y que él defiende que deberíamos reformular, que deberíamos crear nuevos valores de una manera más terrenal y de una manera más ligada al cuerpo, aunque también de una manera más egoísta y agonística, competitiva, ¿no? En fin, espero que este vídeo haya podido ser de utilidad y espero que nos podamos ver pronto. Dejo aquí ya los, digamos, vídeos del tema de ética y respecto al tema de política, que es un poquito más complicado porque tiene textos difíciles, pues ya os avanzaré información. Un saludo.